bideo berria daukagu, eta berri arabiarren 10. urteurrena dela eta Libiaren inguruan solastuko gara. Horretarako, Juanlu González Andaluziarra gurekin daukagu, eta Libiaren iragana, eta etorkizuna jorratuko dugu, eta guri zein kolda gaukikun beti kontuan hartuz. Sin más dilación, con este recordatorio de los 10 años de las mal llamadas primaveras árabes, comenzamos hablando sobre Libia hoy. Para eso tenemos a Juanlu González, compañero andaluz, que ha tenido la oportunidad también de estar allí y nos va a poner al día un poco de lo que ha supuesto el gran cambio sobre la llamajería libia, la Libia verde, comparado con lo que hoy en día podemos tener al TDA. Y bueno, te doy la bienvenida, Juanlu. Muchísimas gracias. Gracias. Con esta petición que te hemos escuchado desde Siria en Aleppo. Y bueno, comenzaremos hablando sobre lo que ha sido Libia en el pasado, es decir, hasta el 2011 prácticamente. Y bueno, y cómo llega, digamos, Gaddafi al poder, todo lo que condujo a que Libia tuviera el mayor índice de desarrollo humano de toda África gracias a la Revolución Verde de Gaddafi, sus contradicciones, como no, más aún cuando europeos nos gusta mucho sacarle punto a ciertos puntos, pero siempre sabiendo que jugó un rol progresista en el ámbito político. Y bueno, queríamos saber tu opinión al respecto. Bueno, gracias por invitarme, gracias, Asier. Como dijiste, bueno, tuve la oportunidad de estar invitado por el gobierno libio a conocer su revolución. Estuvimos allí durante una semana larga debatiendo con otros grupos europeos alternativos del mundo de... Bueno, sabéis que Libia siempre andaba buscando una especie de tercera vía entre el comunismo y el capitalismo, y entonces durante ese tiempo parece que se fijó un poco en el resurgir ese que tenía, en el surgir de los movimientos verdes en Europa y de los movimientos por la paz. Entonces, junto con grupos jornaleros de Andalucía, fuimos seleccionados de alguna manera para ir hacia allá. Y estuvimos estudiando desde legislación, cómo se organizaban esas asambleas populares, cómo funcionaba la llamajería desde abajo hacia arriba, cómo se estructuraba el país. Fue la verdad que, bueno, como la educación, la sanidad, etcétera, ¿no? Fue bastante interesante y muy clarificador, porque realmente en aquel tiempo pre-internet era muy difícil de acceder a noticias, y sobre todo a noticias veraces de lo que estaba pasando, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con lo que es hoy en día. Sí, vamos, ni siquiera había prácticamente publicaciones, ¿no? sobre lo que se cocía en ese país. Yo la verdad es que vine bastante, bueno, me gustó bastante lo que vimos. El nivel de desarrollo que tenía el país era... Yo siempre lo comparaba quizá un poco como con el que había tenido los pueblos del Estado español aproximadamente en los años 60, 70. O sea, había unas ciudades muy modernas, con pisos bastante dignos, con magníficas carreteras, con muy buenos servicios públicos. Y realmente tuvimos hasta algún incidente y probamos a ver cómo funcionaban algunos de esos servicios, ¿no? Y el ambiente era muy relajado, o sea, no era una dictadura, nada que se le pareciera. De hecho, prácticamente teníamos protección de la policía, pero la policía eran como unos colegas más, vamos, realmente, pues si alguien más joven, porque había mucha gente joven también, se le antojaba montarse en la patrullera o en el coche de policía, pues se montaba, ponía la sirena y realmente era curioso, ¿no? Y además era muy interesante porque, de hecho, estuvieron departiendo con nosotros incluso varios ministros de la llamajerilla. Yo recuerdo, tuve cierto contacto con el ministro de Educación, fue el que me regaló mi primer pañuelo palestino rojo, ¿no?
Yo siempre he sido muy de Frente Popular y Liberación de Palestina y Ya. tenía ganas de tener un paño rojo, que era muy difícil de encontrar en aquella época, una cufilla. Me lo regaló él. Y bueno, la persona que nos abrió las puertas en la especie de residencia de tiempo libre para trabajadores donde nos quedamos era como el presidente de la provincia, ¿no? De una diputación provincial, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y ese estaba de portero nuestro. O sea, era como presentarle a la gente, gente que venía de fuera, hacerle la vida más sencilla, pero sin que se le cayeran los anillos a nadie, pues justamente simplemente por tratarnos bien. Una muestra de hospitalidad suprema y nosotros que realmente no éramos nadie, digo, Claro. teníamos a la plana mayor de... Y eso que estaba en un momento difícil porque Libia había sido recientemente atacada por Estados Unidos, por eso teníamos seguridad, pero a pesar de eso, un trato exquisito y además conocimos, Libia es una auténtica maravilla desde el punto de vista del patrimonio histórico, ciudades romanas, ciudades griegas, bizantinas, incluso muchos restos egipcios y prehistóricos, una auténtica pasada de país. Y bueno, pues realmente a mí me dio muchísima pena cuando comenzó la invasión de Libia, porque no fue una guerra civil, fue una invasión al estilo sirio. Y aquello hoy ya no se puede considerar nada que se le parezca a un país, es un estado fallido. Luego entramos, si quiere, un poco en detalle. Pero el que era un país maravilloso, que en un proceso de apertura que podía incluso pues tener un gran porcentaje de visitas, de ingresos a través del turismo, etcétera, pues Claro. se ha convertido en, bueno, eso es un estado fallido que no se puede llamar país. Y bueno, a pesar de que hay algunos movimientos que parece que pretenden intentar coser un poco ese país de nuevo para que se le pueda llamar de esa manera. Ya digo, lo has comentado tú así, era hace un momento, era el índice de desarrollo humano que tenía era el mayor de toda África, que se dice bien pronto. Y eso no es decir, porque tú puedes hablar de, no sé, ya, aunque esté en Asia, ¿no? Pero cualquier país del Golfo, pues tiene, son países muy micro pequeños, pero que son como gasolineras, ¿no? Que realmente tienen el petróleo debajo, pues pueden tener una serie de ingresos absolutamente brutales, ¿no? Pero cuando hablamos de per cápita, cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo humano, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de educación, estamos hablando de cultura, estamos hablando de sanidad, de esperanza de vida, de un montón de cosas de estas, ¿no? Y efectivamente, para que un país como Libia estuviera ahí partiendo de las ratios miserables que tenía antes de la revolución de las Yamahiriya, pues es un auténtico logro que no podía permanecer oculto, ¿no? A pesar de que lo intentaban. Ya digo, la educación era gratuita, la mujer tenía mucha discriminación positiva para combatir un poco o mucho el papel de la región. Hay un grupo, efectivamente siempre lo hubo, de gente que practicaba un islam muy conservador, entonces Sí, era, afín a la hermandad musulmana también. efectivamente, al final fueron estos los afines de la hermandad musulmana, son los que montaron un poco la chispa al menos de la revuelta y luego ya pues aprovecharon otros a través de mercenarios pagados por países del Golfo los que lideraron esa invasión y bueno, y con la resolución de la OTAN, que absolutamente se la saltaron por donde dijimos, la resolución 1973 pues junto con, bueno, que eso provocó los bombardeos fundamentalmente de Qatar, pero también de Estados Unidos y la OTAN y drones americanos normalmente, pero luego también había fuerzas de tierra que eran básicamente mercenarios contratados por los países del Golfo para acabar con un régimen, el régimen en el buen sentido de la palabra, con un régimen absolutamente distinto, un régimen que estaba probando. Yo muchas veces lo he pensado, que tenía unos tintes quizás muy anarcas, ¿no? Porque eso de que cuando decía, bueno, vamos a estudiar, no sé, una ley de educación, ¿no? Y entonces, pues la gente se reunía en los colegios, los profesores, se reunían los alumnos y las alumnas,
Entonces iban haciendo asambleas que iban subiendo de categoría, primero eso en un colegio, primero en una población, después en una población, después en una provincia, después en una región, y después además estaban todos los edificios construidos en cada municipio, en vez de una iglesia lo que había era un sitio para hacer asambleas, ¿no? Y cada vez más grande. Y los últimos ya sí se hacían a través de televisión, estaban retransmitidos para toda la población. Entonces, todo el espectro que tenía que ver con el mundo educativo participaba en la elaboración de esa norma. Y era curioso porque, bueno, eso está escrito en el libro verde, que nos trajimos todos, algunos que conservo todavía con mucho cariño, pero puede parecer que, bueno, sí, eso era en teoría, no sé qué, pero al final yo estuve viendo algunas asambleas en televisión, aunque no entendía ni papa, y estuve viendo algunos templos de la discusión de cómo se armaba un poco el país. Era bastante sui generis, muy curioso el tema de cómo estaba integrar las tribus, etcétera. Y luego eso, la gente pues vivía prácticamente también por utilizar terminología actual como una especie de renta básica universal, ¿no? Prácticamente la gente casi no trabajaba o trabajaba muy poquito, tenía fajos de billetes encima todo el tiempo por el simple hecho de ser ciudadano o ciudadana. Bueno, pues si querías comprar una casa, te pagaba el Estado prácticamente la mitad, o lo mismo con un coche, estudios gratis, transporte gratis, sanidad gratis, etcétera. Si querías montar, nosotros estábamos en una región que le llamaban la montaña verde, ¿no? Claro, ¿tú en qué año fuiste allí exactamente, Juanlu, para que pueda escuchar? La cara y la edad que puedo tener, y yo fui a una especie de encuentro de la juventud así alternativa, pues te puedes imaginar. El año 92 concretamente, estuvimos allá. Ellos habían pasado fíjate, no, 41 años ya desde que lo cogiera al final la dinastía Senasi, que era muy cercana a Arabia Saudí, y que después entra el rey Idris I. Que hay que recordar que al final Libia fue repartida entre Francia y el Reino Unido, como no, como gran parte de casi Oriente Medio, y que lo unieron tanto a Túnez como a Argelia, solo que al final pues Libia se terminó subiendo como tal, y no es casual, por eso que veamos cómo son las fronteras de Libia, las que no van al mar, que al final son rectas. Ahí se ve claro, ¿no? Aquello eran tres provincias, ¿no? Yo estuve concretamente en la Cirenaica, ¿no? La zona de Bengasi, pero en la zona costera, ¿no? Donde el clima era bastante benigno y bueno, aquello... Mediterráneo. Mediterráneo puro, o sea, que realmente era curioso porque, bueno, yo soy bastante... yo me siento muy mediterráneo, 100%. Mi sueño es darle 2 o 3 vueltas al Mediterráneo, conociéndolo bien a fondo. Conozco muchos países del Mediterráneo. Y realmente cuando cogía a alguien de allá y le preguntaba, ¿esta planta cómo se llama? Y le decía el mismo nombre que yo la pronunciaba en andaluz, ¿no? Porque además prácticamente la vegetación era la misma, la comida era exactamente lo mismo, las frutas exactamente iguales, y te sentías directamente como en casa. Bueno, yo estaba, como digo, en la montaña verde, en la Cirenaica, ¿no? En Cirene, cerca de Bengasi, en Sisa. Pero el país se articuló en tres provincias que tenían, bueno, incluso enemistades históricas. Por un lado estaba eso, la Cirenaica, por otro lado estaba la Tripolitania y por otro lado estaba Fezzan. Tripolitania, bueno, por la zona costera del norte, pegada también pegada al mar y alrededor de Trípoli, y Fezzan la zona más que nada del desierto ya en el sur occidental, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, no estaba muy bien articulado ese país, como todos los que se crean con tiralíneas, y el Idris I lo que hizo fue, pues se volcó mucho en vez de integrar el país en que gobernara gente siempre de la Cirenaica, ¿no? Claro. Y claro, eso consiguió crear muchísimas tensiones con Fezzan y con la Tripolitania y al final pues creó muchísimo malestar y hubo una serie de levantamientos hasta que en el 69 se produce el golpe de Estado y se le derroca y bueno, por una serie de milicias que se articulan y tal, y algunas de ellas eran de naturaleza filosocialista y realmente pues montaron lo que es el país de la Yamahiriya como lo conocíamos, mientras el rey Idris lo que había hecho era pues vender otra vez el país a los italianos por un lado
pero Claro. fundamentalmente a los ingleses y a los norteamericanos. Los llenaron de bases militares, etcétera, etcétera, ¿no? Y Sin ya, duda, al final hay que entender, ¿no?, que lo que ocurrió con el rey Idris, además del tema social, se unía a la cuestión tribal, ya que Gaddafi, uno de sus logros fue conseguir la reconciliación nacional, por decirlo de alguna manera, de las dos tribus más importantes de Libia, eso que fue vital. Y ahora mismo se está viendo que, si bien la situación con el rey Idris era una, ahora se está volviendo a repetir a partir de 2011, una vez que han pasado pues todos los años después del 69, ¿no? Y como también hubo la NOC y la BP, es decir, la National Oil Corporation y la British Petroleum fueron nacionalizadas también, ya que Libia es un lugar muy importante en cuanto a yacimientos petrolíferos, y además empezó de la misma a trabajar muchísimo en aspectos como la educación, la sanidad, la construcción de casas y todo el trabajo público, además de subsidios, como tú estás bien comentando. A partir de ahí dio un vuelco, ¿no? A partir de 69, digamos. sí, el país partía de una situación mísera y llega a ser absolutamente próspero y prácticamente la población entera tenía esa prosperidad que tenía el país, ¿no? Los dineros del petróleo nacionalizado revertían sobre el país bueno, ese es un país que fue importador de mano de obra durante muchísimos años. Había cientos de miles de inmigrantes tratados con derechos laborales que no soñaban ni en sus países ni en los países de su entorno. Y bueno, como ese país no estaba completamente cocido y como ha pasado en tantos sitios, aunque lo estuviera, ¿no? Ya se encargaron de exacerbar diferencias religiosas o tribales para montar guerras, como hemos visto en tantísimos sitios, en Yemen, o en Siria, Claro. en Irak, o en la propia Libia. Y bueno, así que lograron reventar el país, pero ya digo, la inmensa mayoría del país siempre ha estado con Gaddafi. Las tribus han estado con Gaddafi. De hecho, el hijo de Gaddafi, Said al-Islam, fue nombrado hace, hace 2 o 3 años, creo, no recuerdo la fecha, pero fue nombrado como representante de las tribus. Así es. Y eso significa algo bastante importante. Sí, Lo que ocurre es que bueno, había tribus como la tribu Misrata o Misurata, como se le quiera decir, sí. que son tribus islamistas, muy extremistas, vivero de yihadistas, etcétera, bueno, Gaddafi se fue separando o se le fue desuniendo esa tribu y fue una de las que encabezó, está más o menos casi por el centro del país, la Mm. parte metropolitana, y fue una de las que encabezó esa revuelta y de las más duras en la lucha, ¿no? Eso es, vamos a pasar ahora a ello, ¿no? Como un país con una gran tasa de alfabetización y también pues, una capacidad de esperanza de vida de unos 65 años prácticamente a nivel de Holanda, a través de la tribu de Musrata o de lugares cercanos a la hermandad musulmana, se llega al punto de marzo de 2011, hace exactamente 10 años. Claro, por ejemplo, el tema petrolíferos se ve, ¿no? Como hoy en día las empresas privadas tienen sus propios campos con militares propios contratados, una situación totalmente distópica, que aquí prácticamente la hemos visto solo en las películas, en Hollywood, pero es algo que se está viendo hoy en día. Claro, ¿cómo ocurrió lo de 2011? ¿Cómo se llega hasta ahí? Y luego ya iremos con las consecuencias también. Bueno, esto es el imperio cuando ataca a un país y luego Libia, aunque intentó hacer esfuerzos por caer bien después de mucho tiempo, Así es, con eh, Sarkozy y eh, demás, sí. está durante un tiempo todo lo que pasaba malo del mundo era culpa de Libia, como hoy es de Irán, ¿no? Estaba en el punto de mira hacía mucho tiempo, pero digo, por muchos intentos de acercamiento que tuviese, Sí, yo por ejemplo eso no lo he vivido, disculpa que te interrumpa, te tocó vivirlo, yo era un crío cuando aquello, pero me acuerdo todavía viendo en Cuéntame, en la propia serie de televisión española, cómo se hablaba día sí, día también de Gaddafi, tío, joder, sí, hasta el 2011 antes también se seguía hablando de él, qué pasada, ¿no? sí, sí, es absolutamente increíble. O sea, que igual que hoy se habla de Venezuela, a lo mejor en Claro, España, la política, pues en ese literal, tiempo era Gaddafi. Era Gaddafi. literal. eh,
Obviamente, para mucha gente era un líder revolucionario que tenía dinero y que financiaba a movimientos alternativos, revolucionarios, pagaba revistas, publicaciones. Y bueno, pero se le acusaba prácticamente, pues si los palestinos montaban un atentado no sé dónde, pues eso era porque Gaddafi lo había entrenado, pagado y no sé qué, que incluso ETA en España. Sí, No sé qué, también estaba Gaddafi detrás, era no sé, el malo maloso. el punching ball, sí, el malo malísimo. Fíjate, ¿no? Y claro, yo digo, lo intentó, pero claro, un país que a pesar de que si tiene, aquí el problema es la gestión de los recursos naturales. Si tú lo tienes nacionalizado y tú las plusvalías que le sacas a la venta de ese gas, de ese petróleo o esa agua, en el caso de que se vendiera, te las quedabas tú para tu pueblo, eso es una traición al imperio que necesita eso para vivir, para que sus multinacionales funcionen. Y por mucho que sea bueno, si tú tienes nacionalizados los recursos naturales y no los permites que te los roben, evidentemente vas a ser malo siempre, ¿no? Y eso lo hemos visto en la historia contemporánea en miles de veces y la forma de actuar siempre ha sido la misma. Entonces, bueno, iban a por Libia, montaron una primavera árabe justo después de la de Egipto y la de Túnez. Le toca a Libia. Hoy sabemos cómo se montó esto. O sea, que yo he visto, creo que fue en El País, incluso una entrevista a Serja Popovic de Canvas Otpor, de las dos marcas que tenía, decir que, dice, bueno, y aquí los europeos se creen que los levantamientos de la Plaza Tahrir fueron espontáneos, ¿no? Pero nosotros llevamos no sé cuántos años trabajando para que esto suceda, ¿no? Entonces, todavía hay gente que lo sigue creyendo, porque a pesar de haber visto documentos, haber visto, en el caso de Túnez, hemos visto listados enteros de ONG pagados por la NED, la National Endowment for Democracy norteamericana. Hemos visto a las banderas de Canvas ondeando en las manifestaciones y no se lo quieren creer todavía, ¿no? Bueno, aquí se ha montado otra película igual. Al final, viendo a la NED estuvo muy ligada a Otpor en su día, este movimiento estudiantil en Serbia que sirvió para derrocar a Slobodan Milosevic, que eso ya para otro tema, pero que su libreto de actuación en base a las tesis que escribió Jens Sharp en cuanto a los golpes blandos y demás ha sido pues muy utilizado hasta prácticamente el día de hoy, más aún en Siria. Bueno, hoy se está utilizando, así es, hoy se está utilizando claro. En Argelia, claro. No nos olvidemos que en Argelia se está montando una película absolutamente similar y con los mismos métodos, con el pacifismo, entre comillas, de Eugene Sharp, que pertenecía a la Fundación Albert Einstein. La NED está por medio, la NED es una especie de... además fue reconocida así, es una especie de decisión de la CIA para que la CIA no financiara directamente este tipo de cosas por medio, ¿no? Ya que está prohibido la financiación de, en este caso, servicios de inteligencia exteriores, pero no de ONGs. Entonces sí, con el Irak argelino está ocurriendo algo parecido, en la zona de la Kabilia también, hay que tener mucho cuidado, pero sí, más aún un lugar como Libia, donde tienes 140 tribus y además Gaddafi y su gobierno siempre estuvo insistiendo no solo en la cuestión de los yacimientos petrolíferos, sino en el hecho de crear una moneda africana que no sea dependiente del mar. Los propios satélites telefónicos también, sí. Ya que al final Libia ha tenido alquilado durante muchísimos años Europa los satélites mediante Orange, Vodafone, etcétera. Es decir, no vamos a comprar el nuestro, vamos a pedir un crédito, nos vamos a endeudar, pero a largo plazo va a ser mucho mejor. Entonces, claro, ahí se perdían muchísimos dineros para las compañías europeas y ahí es donde se decidió correr por los años. África, así él sigue pagando la telefonía más cara de todo el mundo. Así es. Es la más pobre. Entonces, eso, Gaddafi quería directamente lanzar un satélite y que fuera un satélite africano para telecomunicaciones. Claro. Igual que queríamos montar esa moneda basada en las reservas de oro que tenía el Banco Central Libio,
Claro. y con ese oro de respaldo quería hacer un dinar africano para salir que es el gran pecado, el otro gran pecado de Gaddafi, salir del franco francés colonial, ¿no? El franco francés colonial que tienen 14 o 15 países subsaharianos. 19, creo que es totalmente, es terrible, es terrible. Todavía hoy que le están robando decenas de miles de millones a África desde el Banco Central francés, porque tiene la moneda cooptada y todo, y cualquier gasto que quiera hacer cualquier país de esto tiene que pasar por el Banco de Francia y se queda con un cacho. Entonces estamos diciendo, no, bueno, sí, el colonialismo ya acabó, ya no sé qué, ya. No. Francia tiene bases militares en la zona del Sahel, Estados Unidos tiene bases militares en la zona del Sahel, y si algún país quiere salirse de la moneda francesa, del franco francés colonial, y quiere hacer una moneda independiente, a los 2 días está asesinado o le han dado un golpe de Estado, y eso normalmente lo hace Estados Unidos y Francia, o Francia y Estados Unidos. Pero en su día con Tomás Sankara, y luego lo hemos podido ver también con el propio Gaddafi. Efectivamente, eso sigue pasando, y por eso Francia tuvo tanto que ver en el derrocamiento del asesinato brutal de Muammar el Gaddafi, porque, entre otras cosas, quería, creo que fue un presidente, no recuerdo si fue Giscard d'Estaing o alguno de estos, después de salir de presidente de Francia, dijo, si no llega a ser por el dinero que nos viene de África todos los años, Francia sería un país irrelevante económicamente. Sí, fue Valéry Giscard d'Estaing, efectivamente. Es un reconocimiento absolutamente salvaje de cómo funciona esto, y que prácticamente la gente no se entera. Sí, hay que ver los africanos que están invadiendo Europa. Mire usted, ¿no? El dinero de África sigue invadiendo Europa, sus recursos siguen invadiendo Europa, siguen financiando a mucha Europa, fundamentalmente a Francia, no tanto al Estado español. Pero obviamente, si las riquezas están aquí, si los dineros y los recursos naturales de esos países están aquí, tienen todo el derecho del mundo también a estar. Primero, pues no diga de fronteras, pero luego porque se le está robando sus recursos, que no tienen fronteras, pero sí tienen fronteras, parece, las personas humanas que intentan venir aquí en busca de una vida digna. Es absolutamente alucinante y sigue pasando, ¿no? Bueno, ¿cómo sucede esto? Hay bastantes teorías, ¿no? Después del levantamiento en Bengasi, que es donde empieza un poco todo esto, parece que hay una serie de manifestaciones, parece no las hay, y a veces he encontrado el que fue Italia, que fue la potencia colonial, que andaba por allá, montó una serie de francotiradores que estaban disparando tanto a manifestantes como a la policía, ¿no? Para calentar un poco el ánimo. Al igual que en abril 2002 en Venezuela, o después en Ucrania, etcétera. Igual que en Ucrania, efectivamente. Entonces, bueno, parece que entrevistan, los trincan a estos gente, los trincan en Malta, y allí cantan, ¿no? Y cuentan como sabéis que Malta está muy cerca de Libia. Sí, pues a través del Mediterráneo. Yo cuando estuve en Libia fui por, como estaba el espacio aéreo cerrado, nos que ir por barco y pasamos por Malta. Y bueno, pues allí fueron a parar esos agentes militares o de la inteligencia italiana, y bueno, ahí estaban, ¿no? Entonces, bueno, se monta una guerra de tercera generación, una guerra mediática, que implica a todos los medios de comunicación prácticamente de Occidente, a todos los grandes más medias, televisiones, radios, periódicos, etcétera, diciendo que Gaddafi estaba masacrando a su propia población. Claro, no había pasado algo parecido ni en Túnez ni en Egipto, o por lo menos de manera tan clara, ¿no? Parecía que en Tajarir lo que había habido era, bueno, un levantamiento juvenil, no sé qué, a pesar de que estaban intentando poner a gente como Mohamed el Baradei, que era más imperial que un César, ¿no? Más cercano a Estados Unidos que un presidente norteamericano. Entonces, bueno, pero bueno, ahí era de una manera u otra era distinto. Pero Amnistía Internacional empieza a condenar los bombardeos de Gaddafi a la población. Sabemos que es Amnistía y que son todas estas organizaciones multinacionales de humanitarismo, están todas compradas y todas pertenecen, básicamente, eso sería para otro programa, pero básicamente todas pertenecen al Partido Demócrata Norteamericano, ¿no? Se intercambia el Departamento de Estado cuando hay un gobierno demócratas, se intercambian con esta ONG, y tenemos, yo qué sé, pues al carnicero de Serbia, a Solana, lo tenemos en Human Rights Watch,
hemos tenido a asesores de Hillary Clinton en Amnistía Internacional, etcétera. Bueno, Amnistía se mete a fondo diciendo que pare, por favor, estas matanzas, se mandan misiones que no encuentran ningún resto de esa matanza, ni siquiera un boquete del asfalto de un bombardeo en una zona urbana. Tú lo sabes bien, o esas misiones, la propia Federación Rusa consiguió demostrar mediante satélite que en Bengasi no había habido ningún tipo de ataque por parte de la aviación libia. En cambio, no con aviones, sino con helicópteros, en Trípoli, manifestaciones pro Gaddafi sí que fueron bombardeadas por la OTAN, por helicópteros, pues en ese caso franceses, como tú dices, por toda esa nostalgia colonial que todavía tiene el Estado francés, que bueno, nosotros aquí en Euskal Herria ya le conocemos muy bien cómo actúa, y en África es realmente durísimo. Y ahí se ve como las misiones por Gaddafi fueron totalmente masacradas por helicópteros de la OTAN, y eso Rusia lo consiguió sacar, claro, lo consiguió sacar tarde. Claro. Se vio cómo eran los satélites por el cielo, y el propio Parlamento británico ha admitido lo que ocurrió en Libia en la época donde... Claro, pero ya 7 8 años después, es que esas cosas siempre suceden así. Por eso, a veces cuando... lo que ocurre es que cuando la gente que nos dedicamos un poco a la contrainformación recibimos en casa, desde las 8 de la mañana que enchufan los primeros noticieros hasta las 11 de la noche que acaba el último programa de Magazine, donde también se habla de estas cosas, están diciendo de que Gaddafi está matando gente, que Gaddafi está matando gente, sacan a gente hablando, gente de las cárceles, una fosa común que tiene huesos de miles de gente, ¿no? Que al final eran huesos de camello, de una carnicería, pero da igual, empiezan a meterte todo eso. Es muy difícil salir uno diciendo, no, es que Gaddafi no está matando a la gente, esto es mentira. Y claro, tú no estás allí tampoco, y te dicen, no, tú estás facilitándole el trabajo a un carnicero, a un asesino, te estás poniendo del lado, y te machacan en todos los medios, no tienes, evidentemente, así es, tienes acceso a ningún medio importante, pero luego es que siempre al poco tiempo ya se saben estas cosas. La misión de la Unión Europea no encontró ninguna prueba, pero dijo, bueno, no la hemos encontrado, pero estarán ahí, ¿no? Fue lo que dijo la enviada especial. Como todos los ataques químicos en Siria, sí. Sí, es alucinante. Dice, bueno, no lo podemos demostrar, pero yo creo que no la hemos encontrado, pero estarán. Pero bueno, hubo gente de ONG que hizo misiones a Libia en esa época, no encontraron nada, las pruebas rusas. Y luego tú has mencionado el informe del Parlamento del Reino Unido que hicieron hace 3-4 años, donde dijeron que prácticamente, primero, que no había nadie que se levantara buscando democracia en Bengasi, que no buscaban libertad, que eran una manada de yihadistas, radicales, violentos y terroristas, montando un golpe de Estado con ayuda internacional. Eso lo dice un informe del Parlamento británico. Brutal, pero es que antes el propio presidente del Consejo Nacional de Transición de Libia dijo que él sabía que Gaddafi no estaba matando a nadie, pero que como le convenía a su puesto, porque se convirtió en el primer presidente post-Yamahiría, pues que le venía bien y se cayó. Joder, literal. Vaya tela, ¿no? Sin embargo, no nos queremos creer el modo de proceder del imperio, de la OTAN, de la Unión Europea en todas estas guerras. Todavía no lo creemos, pero todavía más. Había un periodista en alemán, que era uno de los periodistas de más laureado y más conocido, imaginaros aquí Iñaki Gabilondo, pues alguien de ese mismo nivel. Sí, perfil, ese tamaño. Süddeutsche Zeitung creo que era. Él era Udo Ulfogte, que escribió un libro cuando murió 2 o 3 meses después de publicarlo, de una manera un poco extraña, vamos a dejarlo ahí. Pero sí, extrañas circunstancias, suele ocurrir. Escribió un libro que se llamaba Periodistas Comprados, ¿no? Y entonces él mismo reconoce cómo la información que él daba en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, ahora sí, estaba absolutamente dictada por el Pentágono. Y que gracias a eso él vivía bien. Toda la gente que se dedicaba a temas internacionales vivía muy bien porque claro, le pagaban con entrevistas, con viajes, con casas en Estados Unidos, a veces con dinero, y que decía que prácticamente toda la prensa de Occidente, fundamentalmente en Alemania, por supuesto en Israel, en Reino Unido y Francia, además de la norteamericana, estaba absolutamente comprada
por la CIA y por el Pentágono. Lo demuestra, lo escribe en un libro que todavía ni se ha querido traducir al inglés, se tradujo al inglés en teoría parecía que se había traducido, estaba en Amazon, costaba 3.000 euros comprarlo, después ha desaparecido, no se puede encontrar ni como libro de viejo, nada, solamente está en alemán y llevamos años intentando ver esas pruebas, pero yo mi alemán no, es nulo y bueno, ya imagino que cuando pase algún tiempo lo dejarán que lo traduzcan porque ahora mismo está secuestrado directamente. Bueno, pues Sí, los archivos clasificados, sí. otra prueba más, ¿no? De que todo esto fue una mentira. Se hace una resolución, la 1973 que decía antes, se crea una zona de exclusión para que Gaddafi no pueda bombardear, luego pierde absolutamente todo el control de su espacio aéreo y para colmo, cuando las tropas, era un ejército pequeño, van a enfrentar a las tropas de mercenarias que estaban invadiendo el país, se les atacaba desde el aire y no tenían ningún tipo de defensa posible, con lo cual, pues en octubre de 2011 prácticamente se toma ya la capital, se asesina violentamente a Gaddafi. Y bueno, ya parece que esos demócratas toman el poder, ese hombre que estaba mintiendo de tal, toman el poder. ¿Sabéis lo primero que hizo? Pues declaró que la Sharia, que la ley islámica, era la base de la Constitución y de toda la normativa legal del país, restableció la poligamia y legalizó el divorcio. Eso fue lo primero que hizo la más llegada, ¿no? Para que veamos esa ansia de libertad y de democracia que tenía, que si tú robabas una bolsa de pipa en un kiosco, te cortaban a la mano, ¿no? Eso es lo que hizo el Consejo Nacional de Transición en el país. Ya digo, ahora parece que se está investigando si se violó la resolución 1973, si no daba, si una cosa era montar una zona de exclusión aérea y otra atacar a la fuerza. En fin, aquello fue una operación. A mí la pena que me dio siempre es que Rusia había intervenido y se había dejado llevar un poco en esa historia, porque tenía que haber utilizado el derecho de veto, y China igual, para que eso no hubiera sucedido. Yo creo que no sé, pecó de Así es, en aquel momento se abstuvieron tanto China como Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ellos hicieron autocrítica. La Federación Rusa dijo que no esperaba que el imperialismo actuara así. La verdad que cometió un error grave. Cuando hay que darle palos a Rusia hay que dárselos. Afortunadamente Rusia ya no actúa igual y con China ocurrió prácticamente lo mismo. Has mencionado la no-fly zone, la zona de exclusión aérea. Eso permitió cometer muchísimos crímenes a la aviación de la OTAN. Y después has mencionado también al Consejo Nacional de Transición, al CNT, no tiene nada que ver con... No quiero decir CNT porque se me salta. Sí, puede dar lugar a error, desde luego. Pero bueno, al final aquello trajo muchas consecuencias. A partir del 30 de octubre de 2011, es un día que aquí en Euskal Herria conocemos bien por otros motivos, pero sí que a raíz de ahí ha cambiado la situación de Libia de manera diametral. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, ya digo, pues imagínate un país que tenía el río artificial más grande del mundo, pues que ahora haya un déficit de agua brutal simplemente para beber. O que un país que nadaba en petróleo, porque prácticamente ahora se ha recuperado un poco, pero en aquel momento prácticamente dejó de bombear petróleo, ¿no? Y con lo cual no había economía para nadie. Y donde había un país que funcionaba y que podía ser un ejemplo para todo el continente africano, pues de pronto se convierte en un conjunto de islas, todas enfrentadas entre sí, donde había un montón de señores de la guerra, donde cada tribu tenía su milicia, y donde llamarlo país era una auténtica broma, ¿no? Empezaron los inmigrantes empezaron a asesinarlos en masa, muchos de ellos eran africanos, subsaharianos. Murieron decenas de miles de ellos, otros salieron en barcas hacia Europa, a otros los vendían como en mercados de esclavos que se habían montado en el país, ya digo, un país que era
Yo la gente que conocí allí era prácticamente todo el mundo tenía estudios. De hecho, gente de Andalucía del movimiento jornalero se quedó a estudiar en Libia porque era importante para temas de agricultura en zonas secas, etcétera, y estuvieron allí formándose durante años, etcétera. Y de pronto, pues, ya digo, el país se convierte en un estado fallido. Se convierte, no, lo convierten en un estado fallido Exacto. y todavía deberían, en fin, deberían estar encarcelados o juzgados todos esos presidentes de los países de la OTAN y los países del Golfo que se cargaron a ese magnífico país y que ya era un faro para muchos otros y para muchos movimientos de liberación nacional que existían en el planeta. Sin duda, aquí lo hemos conocido bien. Es difícil ver en el País Vasco todavía bares incluso con el nombre de Gaddafi, con el nombre de Libia. Eso no es casual, ya sabemos bien por qué, si no vamos a entrar en detalles. Sin embargo, esa situación cambió de raíz y bueno, no tuvo nada que ver con lo que ocurrió en 2003 a raíz del famoso no a la guerra contra Irak, más aún cuando tiene el doble de mérito de que en el caso de Irak hablamos de un régimen así más sentido, no nada que ver con lo que hablábamos antes, ya que régimen es una palabra que también el imperialismo ha Sí. conseguido desvirtuarla completamente. ¿No? Un sistema de Saddam Hussein que no tiene nada que ver con el de Libia, lamentablemente, y sin embargo la gente se consiguió movilizar y eso para aplaudir realmente, y en cambio en 2011 no ocurrió nada similar con respecto a Libia. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Qué factores fueron los que más influyeron para ver este gran cambio en el comportamiento, Bueno, sobre todo en Europa? tú has dicho, has dado quizá la clave. Cuando se iba a destrozar, a destruir Irak, fíjate que Saddam Hussein pues, había iniciado guerras contra Claro, Irán por orden de Estados Unidos, eso había es. usado armas químicas vendidas por Europa contra el pueblo kurdo, contra el pueblo persa, etcétera. Pero sin embargo, cuando Estados Unidos se inventa esa guerra, que a la postre tuvo bastantes cientos de miles de muertos directos, pero hasta más de 1 millón de muertos indirectos, que decía la propia revista The Lancet, Claro, de gente que había muerto, sobre todo niños, por falta de medicina, por desnutrición o malnutrición y por enfermedades evitables provocadas por la guerra, más de 1 millón de personas, pues todo el mundo sabía que Estados Unidos estaba mintiendo, se va montando, se va articulando un movimiento de respuesta absolutamente genial en todo el mundo, en el norte, sur, este y oeste del mundo. así es. Así Y es. se hacen manifestaciones de las más potentes que ha habido jamás contra las guerras. Yo recuerdo de hacer manifestaciones en un pueblito donde yo vivía en ese momento, un pueblito de la sierra, del campo, un poco dado a este tipo de cosas, y de pronto pues contar con los colegios, contar con el apoyo del cura del pueblo, bueno, absolutamente todo el pueblo estaba allí intentando parar esa guerra. De hecho, recuerdo un titular del país, que es lo que se había, lo que se podía leer en esa fecha más o menos, aunque nunca se pudo leer. Pero bueno, que decía que había nacido un poder nuevo en el mundo, que era un contrapoder de los otros poderes clásicos, que era la opinión pública. Y claro, cuando a Estados Unidos se le echa encima la opinión pública de todo el mundo, ¿qué es lo que sucede? Pues se filtró que se había creado una agencia para mentir y para que la opinión pública del mundo estuviera a favor de sus guerras. Claro, Claro, eso sale en los medios bueno, a los Estados Unidos les daba igual a la población de Estados Unidos que engañaran a los tontos europeos para que apoyaran guerras como en Afganistán o la que sin fuera. duda. Sin Pero duda. podían mentir también internamente a su propia población, que es lo que hacen a diario, pero vamos, si se admitía, entonces esa agencia que se crea para manejo de propaganda bélica, en teoría desaparece. Pero bueno, posiblemente el escrito de su desaparición fue el primer acto de propaganda que hizo esa propia agencia. Entonces, Claro. Estados Unidos aprende de ese error que tiene y cuando monta una guerra de nueva generación, lo primero que manda para atacar son las brigadas mediáticas. Y esas Así. brigadas mediáticas, bueno, pues ya como decía antes, el periodista ese Udolf Fogte, que son el periodista de política internacional más importante que había en Alemania, eso supuestamente pasará en todos sitios,
pues publica noticias de referencia que luego además son cogidas por agencias, cogidas por todo Dios, y al final la opinión pública es la opinión publicada, ¿no? Bebiendo de una misma fuente, como decía Rafael Correa. Claro, las fuentes son muy pequeñas, son muy escasas, y hay mucha gente que directamente lo que hace es copiar. La gente que tiene un periódico local o provincial o regional incluso, dice, bueno, yo qué sé de lo que está sucediendo en Libia, yo me voy a la agencia F o me voy a lo que dice el New York Times, no sé qué, y cojo y me monto un articulito, o directamente, si puedo, lo copio y lo pego, ¿no? Sabéis que, no sé, El País está o Público, creo que estaba con The Guardian. En fin, hay asociaciones así que se va concentrando cada vez más los orígenes mediáticos, y para encontrar algo libre, algo que además esté basado en pruebas fehacientes, gente que esté que tenga corresponsalía incluso en la zona, etcétera. Al final están escribiendo gente a 2.000 kilómetros donde está sucediendo una noticia, y se están inventando, le están escribiendo lo que están diciendo que diga. Claro. Entonces, yo creo que algo tuvo que ver. Lo que ocurre es que cuando ya sabemos el modus operandi del imperio con el montaje de una y otra guerra, una y otra revolución, de revoluciones de colores, de primaveras árabes, de todo esto, o las mentiras no sé, lo que se montó de las incubadoras de la invasión en Kuwait, o de los cormoranes petroleados también en la guerra del Golfo, de las armas químicas después con el tubito de Antra, diciendo que todo el mundo se reía, diciendo, tío, ¿a quién le va a contar la milonga esta, no? El propio, creo que era Colin Powell, ¿no? Fue Colin Powell. Contra su propia voluntad, no quería estar ahí, pero sí. Estaba con la cara diciendo, él sabe que es mentira, sabe que todo el mundo sabe que es mentira, pero está haciendo el teatro con el tubo. Estaba chantajeado y obligado. Y claro, se puede desde el momento del Maine con Cuba. Y sin embargo, hoy en día no hay más que ver cómo se ve que desde los puertos libios zarpan, pues, lamentablemente, muchísimas embarcaciones rumbo a Europa, y se trata como si de un fenómeno meteorológico. Un fenómeno meteorológico estuvimos hablando a la hora de hablar que no, es que hay refugiados, hay inmigrantes, pero jamás se va, o muy pocas veces se va a la raíz. Y dices, bueno, sí, pero es que ¿por qué están viniendo? ¿Qué ocurría? ¿Por qué cuando estaba Gaddafi apenas se daban estos casos y ahora sí? Eso realmente requiere un mínimo de lectura, un mínimo de análisis que lamentablemente se ve que no se da. No existe análisis, no existe contextualización de nada. Si nos vamos a las palabras de Gaddafi, él dijo que de alguna manera tenía la llave, Libia tenía la llave de la inmigración. Si en Libia había cientos de miles, muchos o varios cientos de miles de saharianos trabajando, esos han intentado, los que nos han matado o nos han vendido como esclavos y están no sé dónde, han intentado todos venir para Europa. Pero además, el hecho de existir un país organizado y que puede llamarse como tal, pues tiene protegidas sus fronteras, tiene protegidas sus aguas territoriales, y entonces, bueno, pues puede hacer ese papel para guardar que inmigrantes vayan hacia Europa cruzando su territorio. Entonces, bueno, Gaddafi hizo esa predicción, si Libia cae, si yo caigo, Europa se va a ver, en fin, parece más que una predicción, que era casi una maldición, y que se estaba cumpliendo de lamentablemente, acertó, desde luego. Cualquier periodista es capaz de encontrar eso, pero no hay análisis. En la prensa hay dictado y ya está. O sea, ahora mismo estamos repitiendo los mismos esquemas que las armas de destrucción masiva de Irak, estamos repitiendo en Irán con el programa nuclear que nunca existió. O sea, hay un programa nuclear militar que no existe, y estamos hablando de años, 10 años, 11 años, hablando de ese programa militar, de sanciones, de no sé qué historia. Otra cuestión es que tengamos que condenar que el hecho de que exista. No, oye, que Irán tiene todo el derecho a tenerlo, pero es que encima no lo tiene. Si lo tuviera, fantástico por su autodefensa, pero es que encima no lo tiene, y aún así seguimos repitiendo el mismo mecanismo que tuvimos en Libia. Y no hay un maldito periodista, con perdón, que sea capaz de irse a la fuente, de buscar el documento que hizo la CIA, el FBI y hasta 14 agencias norteamericanas de seguridad que dijeron no existe programa militar nuclear iraní, no existe. El día que Bush se fue, que parecía que iba a atacar por orden de Israel, iba a atacar Irán, la primera vez, y yo sé si la única que ha pasado durante la historia norteamericana reciente, las 14 agencias de seguridad publicaron un escrito diciendo que no había programa nuclear. Señores, ¿por qué seguimos
pactando y charlando de un programa nuclear inexistente y jugando a las sanciones y hablando de esto en los medios. No hay ningún periodista que tenga una mínima grado de decencia y busque esa fuente. Claro. Y cada vez que se habla del tema lo vuelve a sacar. Esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. A ver si se callan. El origen primario. Pues no, pues eso, por eso digo, es una pena el que realmente yo sigo diciendo siempre que salvo honrosas excepciones el periodismo ha muerto y que hoy hacer periodismo es prácticamente imposible y regular, fíjate, están todos los medios de comunicación están haciendo, curiosamente, agencias o formas de verificación de la fake news, ¿no? Cuando ellos son los mayores exportadores o los mayores generadores de fake news y lo han sido a lo largo del tiempo. Ahora mismo, bueno, pues se van a quedar con ese marchamo para decir, no, voy a decir yo que es verdad y que es mentira, cuando a pesar de que yo estoy mintiendo todos los días. Realmente patético, ¿no? Desde luego, desde luego. Bueno, pues con esto sería suficiente. Podríamos dar mucho tiempo más, pero tampoco queremos alargarnos y queremos ser conciso para quienes nos vean y nos escuchan. Y bueno, por nuestra parte nada más. Si algo quieres tú añadir por último, Juanlu, pues todo tuyo. Bueno, simplemente por contextualizar un poco, por poner el momento actual, decir que, bueno, se ha llegado a auspiciar por la ONU primero un acuerdo de alto el fuego que se hizo a final del año pasado, a finales de octubre, y ahora mismo se está intentando pergeñar un gobierno de unidad y nombrado a una persona que va a hacer ese papel de primer ministro interino y que va a llevar al país a unas elecciones que van a ser en diciembre y que parece que todas las partes lo han aceptado, o sea que parecía que Haftar, que el mariscal todopoderoso, ¿no? del Oriente, iba, porque al final han creado una especie de foro donde de representantes que han sido nombrados uno a uno y tal, y parece que el foro son 75 personas, de los cuales 42 están muy cercanos a la hermandad musulmana. Entonces, y además han sido excluidos los representantes de las tribus y han sido... Que es a la vez la apoyada por las Naciones Unidas, la hermandad musulmana, que se cumple ese doble estándar. Y ahí también se han autoexcluido de esa historia los partidarios de Gaddafi, ¿no? De la Llamaría, el Frente Popular para la Liberación de Libia se ha quitado un poco. Movimiento Verde. Entonces, bueno, pero es un intento de intentar cohesionar de nuevo ese país y que se le pueda llamar de esa manera, y a partir de ese momento veremos qué sucede o si no se rompen todas las negociaciones y vuelven tanto ahora sí se puede llamar una guerra civil, pero de todas maneras también está muy internacionalizada porque hay tropas tropas, mercenarios fundamentalmente de Turquía, que lo está sacando de yihadistas de Siria, ¿no? Entre otras cosas. Y luego también está la Wagner, que parece que está pagado también por Emiratos, la Wagner, que es una agencia de mercenarios rusa, pero también estos días se ha sabido que estaban también el Blackwater, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de drones, ha sido una guerra casi... Igual que se montó la guerra para acabar con Libia, se montó con drones. Turquía lo que ha hecho para parar el avance de Haftar, que ya estaba acercando Trípoli, fue traer un montón de drones y ganar un poco el espacio aéreo, ¿no? Hasta que Rusia, a través de Wagner, parece que empezaron a aparecer misteriosamente algunos aviones rusos por medio, detuvieron toda la contraofensiva que había hecho el gobierno de Trípoli y se llegó a un punto muerto, allí en la nivel de Sirte y tal, que dijeron, señores, ya vamos a parar. Vamos a hacer un alto el fuego y vamos a ver cómo salimos de esta. En ese momento se está, y esperemos que por el bien de la región, del país y de los camaradas libios se llegue a un entente que sea satisfactorio para todo el mundo, ¿no? Sin duda, que ahora mismo, por ejemplo, lo que antes Blackwater, que ahora es Academy, sigue teniendo muchísima importancia lo que es el norte de África y sigue estando ahí. Y lo que te has comentado, en 2019, por Semana Santa, todos recordamos cómo parecía que Khalifa Haftar estaba a punto de tomar Trípoli, pero a raíz de aquello, pues el AKP, por medio de Erdogan, decidió que aquello no podía ocurrir. Entonces, yo creo que no quiso tampoco, porque era una masacre entrar a saco en la ciudad. Tenía tenía un control del petróleo, porque los campos de Repsol y Eni estaban en el sur y lo había conquistado ya. ¿Podrías, por favor, comentar cómo están ahora mismo esas zonas controladas por Repsol muy brevemente, para que la gente entienda realmente cómo están custodiadas?
a base de Sí, claro, soldados. Es que es realmente distópico. fue una sorpresa. Los campos que están más cerca de Trípoli, que son los que abastecen de petróleo a la capital Eso bueno, es. y van a destinar a la exportación, se llaman los campos de Sharara, Al-Sharara y El Fil. Son los dos. Tienen aproximadamente una producción de 300.000 barriles diarios y están gestionados por empresas europeas, por Repsol fundamentalmente, pero también por Total y por Eni. O sea, han cogido una española, una francesa y Italiana. una italiana para que aquí no se pelee nadie. Pero cuando Haftar iba asediando, o sea, iba ganando territorio de manera continua, se encontró con esos campos de petróleo, que además era uno de los objetivos, ¿no?, importantes que había, porque era lo que podía estar metiendo dinero para el gobierno Claro. de Trípoli. Y entonces, pues cuando llegaron allí se encontraron con que había una serie de milicias, de mercenarios pagados por Repsol y sus socios que estaban defendiendo los campos. Entonces, en la factura, yo había escuchado algo antes, pero no lo tenía, no lo tenía muy claro. Pero que tú digas que Repsol, una empresa, en fin, que todos los días se anuncia en la televisión, no Sí, sé aquí qué. le conocemos bien a través de Yosuyo Animaz, que es alto cargo del PNV, que está como presidente, sí. Claro, te puedes imaginar, ¿no? Unas campañas bucólicas, magníficas, Claro, ambientales, no sé claro. qué, y están pagando a yihadistas para que mantengan a su... Que de hecho, hace poco, bueno, antes de la toma de Haftar de los campos, estuvieron cortados durante 2 días porque no le habían pagado las soldadas a los mercenarios y entonces se pusieron en huelga y pararon la producción de petróleo. En fin, Sí, entonces sí. estuvieron batallando contra las milicias petroleras de Repsol durante unos días hasta que tomaron el campo de petróleo. Pero ya digo, una vez tomado eso y teniendo el control del agua y el control del gas, podían haberlo cortado. Hombre, es una barbaridad lo que estoy diciendo desde Claro. el punto de vista humano, ¿no? Y podían haber entrado a sangre y fuego a Trípoli, pero estuvieron ahí tonteando mucho tiempo para crear Seguramente no lo hicieron. una masacre. Y entonces Erdogan, cuando vio la historia, además Erdogan se lo está cobrando, ¿eh? Erdogan está sacando el dinero que había en el Banco Central de Turquía, o sea, el oro que había en el Banco Central de Turquía, y está pagando a los mercenarios suyos que está enviando ese oro. Además está justificándolo con supuestas inversiones en Libia, etcétera, etcétera, súper extraña que nadie conoce, y la ONU ha reconocido que Erdogan está robando perdón, el oro del Banco Central de Libia. O sea, es más, o sea, lo está haciendo. Ha conseguido parte del Mediterráneo delimitar una delimitación nueva favorable a Turquía, etcétera, y además se está pagando lo que le está costando, se lo está cobrando a través del oro. Eso está reconocido por la ONU, ¿eh? No Ya, lo digo como gratuitamente. En fin, esto es una locura. ¿Qué quiere que te diga? sin duda, sin duda. Bueno, pues en principio, con esto ya vamos por terminado la grabación sobre Libia. Y bueno, pues agradecerte un montón, Juanlu, es que ricasco. Casco. Y otro día podemos seguir charlando sobre lo que está pasando ahora mismo entre los gobiernos de Trípoli y Bengasi, que da para mucho más. Pues nada, Pues hasta la venga, próxima. encantado. Agur. Chao.